escucho, doctora. Bueno, vamos a empezar. Estamos con 44 alumnos. Yo creo que ya podemos empezar. Como les dije, hoy día lo que vamos a hacer es terminar el tema de infecciones urinarias para que quede ese tema ya completado. Y la siguiente semana empezar puede ser con injuria renal aguda o de plano meternos en lo que son desequilibrios hidroelectrolíticos. Así que, bueno, continuamos. Nos habíamos quedado en ictus recurrente. Vamos a recordar lo que es una infección del tracto urinario recurrente. Son 3 infecciones urinarias al año o 2 en los últimos 6 meses. Puede ser recidivante o puede ser reinfección. Cuando hablamos de recidiva, cuando se aísla en los cultivos el mismo germen después del tratamiento, es decir, en el primer cultivo nos salió Escherichia coli, hicimos tratamiento 7, 14 días, dependiendo, y luego de 1 o 2 semanas vuelve a tener infección urinaria, hacemos un nuevo cultivo y es Escherichia coli otra vez. En cambio, en la reinfección va a aparecer un germen distinto en el segundo cultivo, después de hacer un tratamiento. Primero puede ser E. coli y luego estafilococo o así al revés, ¿no? Pero son gérmenes distintos. No son infecciones urinarias recurrentes aquellas en las que las bacterias no son erradicadas tras 7 a 14 días de tratamiento controlado. Es decir, si un paciente que le dimos la medicación solo tomó 2 o 3 días, se sintió mejor y dejó la medicación porque ya no tenía síntomas y vuelve a la semana otra vez con síntomas, esa no es una ictus recurrente porque el paciente no completó el tratamiento. Y si el paciente sí completó el tratamiento y a pesar de eso continúa con los síntomas, entonces ahí le llamaríamos una ictus persistente. ¿Cuáles son los factores de riesgo para una ictus recurrente? Puede ser en los jóvenes y en mujeres premenopáusicas, van a ser los mismos que en el caso de la cistitis no complicada, que son la actividad sexual, el uso de espermicidas, una nueva pareja sexual, historia familiar de infección urinaria o haber tenido infecciones urinarias en la infancia. Son los mismos factores, ¿no? Sin embargo, en las mujeres postmenopáusicas y las ancianas, el antecedente de ictus hay que ver si ha tenido infecciones urinarias antes de la menopausia con frecuencia, ¿no? Y recordemos que estas pacientes tienen bajos niveles estrogénicos, entonces van a tener una vaginitis atrófica. O son pacientes ancianas que han tenido bastantes hijos, por ejemplo, y pueden tener un cistocele. Entonces, estos pacientes van a tener un residuo postmiccional, o sea que permanece orina a pesar de la evacuación o continencia urinaria, ¿no? En las viejitas esas que al estornudar o al toser se les escapa un poco de orina, entonces esas personas son las que frecuentemente nos hacen ictus recurrentes. Y a estas pacientes hay que estudiarlas, como dijimos, la ictus recurrente siempre hay que ver por qué tanta infección urinaria, siempre hay alguna causa, ¿no? En mujeres institucionalizadas, o sea, mujeres que están en asilos o internadas, también los catéteres urinarios y el deterioro funcional, deterioro mental, ¿no? La ictus recurrente puede ser la manifestación clínica de otra condición patológica, lo que habíamos dicho. Siempre tratemos de buscar una causa para la infección urinaria recurrente. No es normal tener tantas infecciones recurrentes en un paciente, ya sea hombre o mujer, pero sobre todo en hombres es más difícil tener infecciones urinarias, ¿cierto? Porque anatómicamente están más protegidos por el tamaño de la uretra. Entonces, en hombres, si un hombre tiene infección urinaria, siempre hay que buscar una causa, tal vez anatómica, buscar siempre hacer una ecografía, ya sea prostática o una ecografía renal. Y en las mujeres también
determinar si de repente el paciente o la paciente no tienen litiasis renal. Habíamos dicho que la litiasis o los cálculos predisponen a permanecer con las infecciones urinarias, porque en realidad estos gérmenes van a precipitar y van a hacer como un caldo de cultivo lo que son los litos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, vemos que aquí existe una hidronefrosis, es el aumento de los cálices renales y de la pelvis renal, que lo podemos ver en esta tomografía, en el lado izquierdo. Y en el lado derecho podemos ver que el riñón está lobulado, ¿no? Entonces, este paciente de la fotografía tiene unas alteraciones anatómicas en su riñón y eso lo va a predisponer a tener infecciones urinarias. Para que observen cómo se presenta una hidronefrosis, muchas veces ya sea en la ecografía o en la tomografía nos van a reportar hidronefrosis, así se ve, ¿no? La hidronefrosis es el aumento de la pelvis renal. En cambio, aquí no vemos ese aumento, esto negrito, esto más plomito, no lo vemos aquí dilatado. Normalmente no se tiene que ver, se tiene que ver así. En este riñón, bueno, que está un poco deforme porque tiene esta otra lobulación, pero no vemos la dilatación de la pelvis renal. Sin embargo, aquí vemos esta imagen grande, ¿no? Y hace parecer como que el riñón, entonces el riñón fuera un honguito, tiene la forma como de un honguito, le hace ver como un honguito. Cuando vean esto en una tomografía, ahí pueden hablar de una hidronefrosis. A veces podemos ver unilateral, como en este caso en el lado izquierdo, o puede ser bilateral, que veamos este honguito, esta forma de honguito en los dos lados, ¿no? Y siempre profundizar en los estudios en los pacientes que tengan infección del tracto urinario. Ya dijimos, si es mujer, ver que no tenga un descenso, que no tenga cistocele, que no tenga incontinencia urinaria, esas cosas. En hombre, evaluar la próstata, el riñón. Y sobre todo en diabéticos, siempre tenemos que buscar otras causas, ¿no? ¿Cuáles son las medidas generales preventivas y los cambios de hábitos que podemos aconsejar a nuestros pacientes? Tenemos profilaxis no antibiótica y profilaxis antibiótica, ¿no? En las no antibióticas tenemos óvulos estrogénicos vaginales, que vamos a dar en las mujeres postmenopáusicas. En este caso, lo vamos a mandar si vemos que es una paciente menopáusica que tiene infecciones urinarias, tal vez si la examinamos y vemos que tiene atrofia vaginal o sospechamos que tenga eso, entonces podemos mandarla al ginecólogo para que le puedan dar unos óvulos estrogénicos, ¿no ven? Profilaxis inmunoactiva son las vacunas OM89 o vacuna individualizada. Estas vacunas, sobre todo, son para pacientes que tienen hitos recurrentes secundario a Escherichia coli, ¿no? Probióticos, como habíamos hablado, los lactobacilos por vía oral o por vía vaginal también, extracto de arándanos, de manosa y las instilaciones vesicales con ácido hialurónico con sulfato. Esto no, obviamente esto lo va a hacer el urólogo, ¿no? No lo vamos a hacer nosotros, las instilaciones vesicales, que en realidad no está tampoco tan aprobado hacer esto. Y estas profilaxis, si bien ayudan, pero no son el boom, no son lo que nos van a curar. Los probióticos sí tienen alta incidencia de ayudar, tienen bastante evidencia de ayudar en lo que son las infecciones urinarias. Esto del extracto de arándanos o de los berries, que existen diferentes marcas que venden en la farmacia de venta libre, los berries son unas tabletas, unos concentrados de arándanos y de otras frutas que acidifican el pH de la orina. Como habíamos dicho, el pH de la orina en una infección se va a hacer alcalino, sobre todo en las infecciones urinarias por Proteus, ¿no ve? Entonces, lo que queremos hacer es acidificar. Esto, lo que pretende los extractos de arándanos y de los berries es acidificar la orina, ¿no? Y en cuanto a profilaxis antibiótica, hay que hacer
bueno, se recomienda, si es demasiada la infección urinaria, o sea, las hitos recurrentes, antibióticos postcoital, o sea, únicamente luego de la actividad sexual, continuada con antibióticos a bajas dosis durante 3 a 6 meses. Podemos dar fosfomicina, nitrofurantoína, o en gestantes podemos usar también cefalexina o ceflacor. Entonces, otra medida que olvidé mencionar acá, entre las no antibióticas, aparte de esta vacuna, tenemos lo que son el Urovaxón, que es que es prácticamente lo mismo, ¿no? Que es un liofilizado de Escherichia coli. Este liofilizado son unas tabletas, unas cápsulas que vienen con un polvito que es el liofilizado de la Escherichia coli. Van a actuar como la vacuna, sensibilizando al paciente y creando anticuerpos contra la Escherichia coli, y va a ayudar a mejorar su inmunidad frente a este microorganismo. Pero si la ITU es recurrente para otro microorganismo, no nos sirve, ¿no? Pero el Urovaxón es una medida no antibiótica muy buena y que nos puede ayudar bastante. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es la pielonefritis aguda no complicada. ¿Qué es la pielonefritis? Es la infección urinaria de la vía urinaria alta, o sea, de los cálices, de la pelvis renal, ¿no ven? Entonces, esta infección ya está en el riñón, no está en la vejiga. Está en el riñón, es la ITU de vía urinaria alta, en la pelvis y el parénquima renal, que ocurre de forma aguda en mujeres sanas, no gestantes porque es no complicada, ¿no? Luego vamos a hablar de la complicada. La pielonefritis no complicada puede ser en mujeres sanas que no están embarazadas, con un tracto genitourinario anatómico y funcional normal, no tienen descenso, no tienen ¿qué se llama? Cistoceles, no tienen incontinencia, son mujeres normales, ¿no? Incidencia anual de la pielonefritis aguda en el mundo es de 10.5 a 25 millones de casos. Y clínicamente, ¿qué es lo que va a caracterizar a la pielonefritis aguda no complicada? Es síntomas sistémicos, fiebre, escalofríos, malestar general, náuseas, vómitos, dolor en la fosa renal, puño, percusión positiva, y en un 20% de los casos no aparecen síntomas de infección urinaria baja. ¿Esto qué quiere decir? Que, perdón. Esto quiere decir que si la infección ya se subió, llegó a la pelvis renal, llegó al parénquima renal, probablemente el paciente o la paciente que venga con una pielonefritis no nos va a referir ni disuria, ni polaquiuria, ni urgencia miccional. Nos va a referir náusea, vómito, fiebre. Entonces, cuando un paciente, sobre todo si es mujer, viene con esos síntomas, fiebre, náuseas, vómitos y dolor en la región lumbar o dolor abdominal, puede tratarse de una pielonefritis aguda. O sea, no siempre el paciente que tenga una infección urinaria va a tener disuria, polaquiuria y urgencia miccional. En las ITU altas no va a tener, o sea, probablemente no tenga. ¿Sí? En una cistitis no complicada sí va a tener, ¿no? El síndrome miccional. ¿Y cuáles son las complicaciones de las pielonefritis agudas? Este paciente que nos llega con náuseas, vómitos, fiebre, escalofríos, puede tener una pielonefritis aguda bacteriana focal. Es una forma intermedia entre una pielonefritis típica y el absceso renal, que quiere decir que tenga un foco que se pueda ver en la tomografía o en la ecografía, donde esté formando pus, la aparición de áreas focales de necrosis, nódulo factiva en la cortical renal, que va a estar en la corteza, pequeños puntos donde
podemos tener tal vez como microabscesos, ¿no? Pero no está diseminado en todo el riñón. También estas pielonefritis pueden complicarse con un absceso renal o perinéfrico. Eso sí sería una complicación grave y que siempre tenemos que tenerla en cuenta. También podemos tener una necrosis papilar. Esta va a estar ocasionada por lesiones túbulo-intersticiales que afectan a la médula interna, origina isquemia y necrosis de los segmentos distales de las pirámides renales. O sea, ya puede haber necrosis dentro del riñón. Una pielonefritis aguda enfisematosa. Un daño crónico residual por muchas pielonefritis. Recordemos que cada pielonefritis o cada infección urinaria alta, el paciente va a presentar un proceso inflamatorio y todo proceso inflamatorio, luego de sanar, si es que sana, va a cicatrizarse como cualquier herida. Entonces empieza a ser un daño crónico residual. Entonces el riñón puede empezar a atrofiarse o a esclerosarse por las múltiples cicatrices que nos pueden dejar las pielonefritis. Una pielonefritis santo-granulomatosa. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí en esta tomografía, por ejemplo? Aquí vemos una pielonefritis, vemos una pielonefritis enfisematosa. ¿Qué quiere decir? Que tiene aire dentro del riñón. Les había mostrado la anterior plaquita, la anterior tomografía, donde habíamos visto una hidronefrosis. Sin embargo, a ver si podemos ver. Recuerden esta imagen. Aquí vemos la corteza, que está más blanca, y la médula, que tenemos estas áreas un poco hipodensas, que son, pero de color plomo, ¿cierto? Sin embargo, comparen con esta tomografía de acá, donde vamos a ver un riñón totalmente alterado en su estructura. Los riñones son bien característicos, mantienen su forma en todas las tomografías, ecografías. Vamos a ver la forma, no va a cambiar la forma, siempre tienen esa formita de frijol, ¿no ven? Entonces aquí vemos totalmente alterado el riñón y tenemos esos puntos o esas imágenes hipodensas de densidad aire dentro del riñón. Ustedes ven que, por ejemplo, esto de aquí, esto negro de acá, es aire que pertenece al intestino. Dentro del riñón nosotros no tenemos aire normalmente, pero como pueden ver en estas imágenes, tiene múltiples puntos negros y esos puntos negros corresponden a aire que se está formando por una pielonefritis enfisematosa. Probablemente el germen que esté produciendo eso sea un anaerobio. Entonces, esto es una condición gravísima en nuestros pacientes y sobre todo en pacientes diabéticos. Es muy frecuente, no tan frecuente, pero sí siempre hay que sospechar de un paciente diabético que viene con una pielonefritis y que le damos un tratamiento y no mejora, sospechar que el paciente pueda estar cursando con una pielonefritis enfisematosa. Es por eso que todo paciente diabético o todo paciente anciano o inmunocomprometido, o es más, en toda pielonefritis, pedir siempre una ecografía renal. Esa ecografía renal nos libera de estos diagnósticos que no son tan raros como pensamos, ¿no? Los podemos encontrar. Tenemos de estas pielonefritis enfisematosas varios casos al año internados y que al final por el extenso daño renal terminan siendo nefrectomizados, o sea, les quitan el riñón porque no hay cómo curar esto, ¿no? Entonces mantiene un foco de infección, si lo dejamos ahí, a pesar de los antibióticos, no van a llegar efectivamente al riñón, sobre todo si son gérmenes anaerobios, ¿no? Entonces terminan los pacientes nefrectomizados y esto pasa generalmente en pacientes que son diabéticos, mujeres diabéticas, hemos tenido muchos casos de esto y ustedes lo que tienen que hacer es siempre sospechar en diabéticos que puede complicarse, por eso son itus complicadas, ¿no? Pueden complicarse precisamente con esto, tiene mayor riesgo de llegar a una urosepsis, como habíamos dicho,
Entonces, una infección urinaria no complicada, que puede ser en una mujer que no está embarazada, que es una chica normal, puede llegar a complicarse, por ejemplo, en una pielonefritis enfisematosa. Pero sobre todo, quienes se van a complicar más son los pacientes inmunodeprimidos. Y estas imágenes tienen que recordarlas, recordar cómo es el riñón normal en una tomografía y cómo podemos ver una pielonefritis enfisematosa. Recuerden siempre comparar en el caso de tomografía, bueno, eso ya han aprendido en imagenología, que las densidades de los órganos, ¿no? Por ejemplo, si es más blanco, es calcio, es hueso. Ahora, si es más plomito, puede parecer un poco de un órgano macizo. Y esto de acá, que puede ser un poco más oscuro, puede tener un poco de líquido, ¿no? Entonces, siempre comparar las densidades que ustedes puedan tener. Y si ven puntos negros o burbujas negras dentro del riñón, pensar en una pielonefritis enfisematosa. ¿Y qué vamos a hacer en una pielonefritis aguda no complicada? Ya dijimos que el diagnóstico es clínico por los síntomas sistémicos que tiene: fiebre, malestar, vómitos y dolor en fosa renal. El 90% va a ser por Escherichia coli. Y bueno, tenemos que hacer siempre, ¿no? Dijimos la ecografía renal y de vías urinarias, descartar factores para una ITU complicada. Y si la fiebre persiste después de 48, 72 horas que le estamos haciendo un tratamiento adecuado a nuestro paciente, siempre tenemos que sospechar que no sea una pielonefritis enfisematosa o un absceso renal. Entonces, si damos un tratamiento adecuado a nuestro paciente y sigue con fiebre, tenemos que sospechar que algo está pasando. En mi caso, por ejemplo, el otro día justo, y pasa, ¿no? Pasa en muchos lugares, una paciente que la tenían 20 días, como bueno, no era un absceso renal, pero era un absceso glúteo que la tenían con que antibiótico, que este antibiótico le cambiaban no sé cuántos esquemas, llegaron ahí mi banco y mi PNE en vancomicina cada 8 horas, lleva no sé cuántos días y la paciente seguía con fiebre. O sea, si un paciente que están tratando ustedes continúa con fiebre, a pesar de un tratamiento antibiótico, tienen que buscar otra causa aparte de la que están tratando, porque no puede ser que un paciente con 20 días de antibiótico continúe con fiebre, ¿cierto? Pero, o sea, 48, 72 horas con fiebre, el paciente hay que buscar otra causa. Entonces, en esa paciente que les digo, lo tenían 20 días con fiebre y con antibióticos y imipen en vancomicina. Pedimos la ecografía renal, incluso la ecografía renal, vimos de repente un absceso o algo, no nos mostraba nada, y en la tomografía se vio que tenía un tremendo absceso pélvico. Entonces, siempre busquemos la causa de una fiebre que persiste. ¿Y cómo vamos a hacer el diagnóstico etiológico? Es con un urocultivo positivo con 10 elevado a la tercera potencia unidades formadoras de colonia en hombres y 10 a la 2 en mujeres. Recordemos que son 10.000 unidades formadoras de colonia en un paciente con síntomas clínicos de fiebre, dolor, náusea, vómito, y que tenga un urocultivo positivo con 10.000 unidades formadoras de colonia, sí es una infección urinaria. Ya les he dicho, se van a quitar la idea de que infección urinaria es con 100.000 unidades formadoras de colonia. Eso no va, eso ya no existe. Así que van a aprender estas nuevas mediciones, no nuevas mediciones, sino que eso es cómo podemos diagnosticar. Tratamiento empírico, sí o sí hay que iniciar hidratación. Recordemos que nuestro paciente está vomitando, está con dolor, tratamiento sintomático, ponerle un analgésico y antibióticos durante 7 a 10 días. En estas pacientes, si tolera la vía oral, podemos dar cefalosporinas por vía oral, ¿no? O ciprofloxacina por vía oral,
que es lo que les encanta dar a todos los médicos, ¿no? Nos encanta dar ciprofloxacina y peor levofloxacina, es el pan de cada día. No quememos los antibióticos con una cistitis, por ejemplo. Si viene un paciente con cistitis, no le vamos a dar levo, no le vamos a dar ciprofloxacina. Recuerden las guías, la guía europea, la guía americana, toda, el Sanford, la guía Sanford de antibióticos nos recomienda dar quinolonas, ya sea de segunda, tercera generación, y las cefalosporinas de tercera generación solamente, o sea, a partir de una pielonefritis aguda, ¿no? No vamos a dar quinolonas, no vamos a dar cipro, no vamos a dar levo en un paciente con cistitis, por favor, quítense eso de la cabeza. ¿Qué vamos a dar en un paciente con una cistitis? Podemos dar tranquilamente una fosfomicina o nitrofurantoína. Ya. Ahora, si el paciente está vomitando mucho y no tolera la vía oral, ¿qué es lo que vamos a dar? Lo que damos todos los médicos, ¿no? Tras que salen va a ser ceftriaxona 2 gramos IV cada 24 horas o 1 gramo cada 12 horas, ¿no? Las cefalosporinas de tercera generación están indicadas, la cipro y la levo también. Pero también dependiendo de la resistencia local que tengamos, para eso tenemos que haber hecho un estudio como tal, pero sí por lo menos ver cómo está nuestra resistencia dentro del centro hospitalario. Como segunda opción, cefepime, que es una cefalosporina de cuarta generación, muy cara, por cierto, que se consigue, pero que no hay que darlo en primera línea. Piperacilina tazobactam también podemos dar, pero ya en casos más complicados, obviamente. Ceftazidima, gentamicina, micacina también podemos darlo, ¿no? Imipenem, y como alternativa en pacientes con riesgo de infección o con infección previa de bacterias multiresistentes, dar carbapenem, ¿no? No dar imibanco en un paciente que tiene pielonefritis y que porque viene con mucha náusea, mucho vómito, leucocitos, 30.000, no importa, empecemos con una cefalosporina o con una quinolona, ya no nos apresuremos a utilizar estos antibióticos que los tenemos como última opción porque son lo último que tenemos, ¿no? Entonces no los quememos tan rápido. Y bueno, las ITUs complicadas son ITUs que ocurren en presencia de un factor predisponente, es lo que habíamos dicho, condición del huésped o una alteración anatómica o funcional de la vía urinaria. Estos factores condicionan a una peor evolución, ya que son más difíciles de erradicar, pueden cursar con afectación de la vía urinaria baja como alta. Ya habíamos dicho, la infección urinaria complicada no depende de que si es baja o es alta o de que si el paciente está mejor o está peor. Depende de las condiciones de que si el paciente está inmunocomprometido o no, o que tenga alguna alteración anatómica en el tracto genitourinario. Entonces, es más frecuente la presentación como pielonefritis aguda, con fiebre y afectación del estado general, en las complicadas, ¿no? Factores predisponentes para ITU complicada en los hombres, ya dijimos que ITU complicada puede ser cistitis como puede ser pielonefritis. Un paciente hombre con infección urinaria, así sea cistitis, es complicada. Cuando ustedes evolucionan a sus pacientes en el hospital, si el paciente ingresa por una infección urinaria, o ingresa por otra cosa y demuestran una infección urinaria en este paciente y es hombre, sí o sí su diagnóstico es infección del tracto urinaria complicada. En mujeres gestantes, igual, toda embarazada que tenga infección urinaria es una ITU complicada. En niños y en ancianos. En diabéticos, siempre, cualquier diabético que venga con infección urinaria, así sea cistitis, es ITU complicada. Inmunosupresión, ¿quiénes son los que están inmunosuprimidos? Los pacientes artríticos porque consumen corticoides. O sea, todo paciente que consume corticoides de manera crónica es un inmunodeprimido.
Otros inmunodeprimidos son los pacientes con lupus, que también consumen corticoides, y otros medicamentos que van a producir disminución de la inmunidad. Los pacientes inmunocomprometidos también son los pacientes con VIH, por ejemplo, o pacientes tuberculosos que están muy desnutridos, son inmunocomprometidos. Infecciones relacionadas con el cuidado o atención sanitaria, en pacientes hospitalizados o no, o sea, son pacientes que están crónicamente en un hospital o en un asilo, por decir, ¿no? Obstrucción urinaria puede predisponer a una ITU complicada, cuerpo extraño en la vía urinaria, o sea, alteraciones dentro del tracto urogenital, ¿no? O que haya sido manipulada la vía urinaria recientemente, o sea, un postoperado de próstata, ¿no? Pues es o que hayan hecho una cistoscopía, que no haya tenido infección, pero hayan hecho una cistoscopía para estudio, y luego presenta infección urinaria, es una ITU complicada. Los enteropatógenos más frecuentes en las complicadas son las enterobacterias, como E. coli, casi siempre en todo, ¿no? Proteus, Klebsiella, siendo frecuente también la Pseudomonas, Serratia y Enterococcus. Sobre todo la Pseudomonas es un germen que nos va a traer bastante problema. Frecuentemente en pacientes diabéticos vamos a tener bastante incidencia, ¿no?, de infecciones urinarias con Pseudomonas, son más predisponentes. En el medio hospitalario es habitual encontrar gérmenes multiresistentes. Estos son enterobacterias BLE o resistentes a la meticilina. Staphylococcus aureus resistente a la meticilina, ¿no? Sobre todo los resistentes BLE, es increíble la cantidad de pacientes que tenemos internados con gérmenes que nos reportan E. coli con cepa formadora de BLE. Entonces, estos gérmenes lo que van a hacer es producir ciertas enzimas que van a hacerlos resistentes a los antibióticos. Entonces, si nos reportan una cepa productora de BLE, lo que vamos a hacer es dar un tratamiento totalmente diferente al que habíamos mostrado, ¿no? Que son la cefotaxima, la ceftriaxona y la levofloxacina. O sea, cuando nos dice productora de BLE, nos vamos a ir directamente a lo que es un imipenem. O de acuerdo al cultivo, ¿no? Realizar urocultivo y prueba de imagen, siempre la ecografía o la tomografía para identificar alteraciones anatómicas o complicaciones en el proceso infeccioso, como son las pielonefritis enfisematosas que habíamos visto, ¿no? Y, bueno, estas son las sugerencias que vamos a dar. Un resumen: estos riesgos de patógeno multiresistente en pacientes hospitalizados, ya habíamos dicho que son productores de BLE. Tratamiento empírico es hidratación. ¿Por qué? Porque el paciente, bueno, puede ser que esté inmunocomprometido, desnutrido, diabético. Si el paciente es diabético y tiene infección urinaria, es una ITU complicada, y el paciente lo que va a predisponer es a una elevación de la glucemia. Entonces el paciente hasta no puede llegar con una cetoacidosis diabética. Es más, si un paciente llega con diagnóstico de cetoacidosis diabética, un paciente que ya era conocido diabético y de pronto viene mal, que viene con cetoacidosis o un estado hiperosmolar no cetósico, sospechemos de una infección urinaria o de cualquier tipo de infección que pueda desencadenar esta descompensación de la diabetes. El tratamiento empírico, aparte del sintomático, un tratamiento empírico parenteral de 7 a 14 días, y si se puede, corregir los factores predisponentes, ¿no? Pacientes sin riesgo de infección por bacterias multiresistentes, cefalosporinas de tercera generación o cefalosporinas de segunda. Aquí dice ciclosporina, pero es cefalosporinas de segunda generación o amoxicilina en combinación con aminoglucósidos. Por ejemplo, en los gérmenes que nosotros hemos encontrado en el hospital, que ya sabemos más o menos qué tipo de gérmenes tenemos y cuál es la resistencia que tenemos, la amoxicilina nosotros en Trinidad, en el hospital Germán Busch, no nos sirve para nada.
Tal vez nuestra casuística o nuestra resistencia sea totalmente distinta a la que ustedes van a escuchar en el hospital materno-infantil, sobre todo con niños, ¿no? O embarazadas. A nosotros la amoxicilina para una infección urinaria, así sea con ácido clavulánico, no nos sirve para nada. Tenemos resistencias mayores al 50%. En pacientes que tienen riesgo de bacterias multiresistentes o cepa BLE, como nos van a reportar en el cultivo, mero o piperacilina tazobactam. Entonces, ¿cuándo van a saber ustedes que el paciente tiene una cepa o que es multiresistente o es una cepa productora de BLE? En el urocultivo lo reportan, por ejemplo, germen, Escherichia coli, las unidades formadoras de colonia y el antibiograma, ¿no? Si es acipro, nos va a decir R si es resistente o S si es sensible. Y nos ponen diferentes antibióticos. El paciente tiene muchas R, paciente multiresistente, sobre todo si tiene resistencia a las quinolonas o a las cefalosporinas de tercera generación, entonces probablemente sea un multiresistente y abajo nos va a reportar cepa productora BLE. Ahí mismo en el cultivo siempre nos indican los laboratoristas cepa productora BLE, no utilizar cefalosporinas de tercera generación ni quinolonas. Ellos mismos nos indican en el cultivo, no en todos, pero sí en algunos nos indican. Entonces, utilizar directamente mero, IMI o piperacilina tazobactam si es multiresistente. Y en pacientes que estén graves o con shock séptico, porque es frecuente tener pacientes con shock séptico secundario a una infección urinaria, el meropenem, amikacina, y en pacientes portadores de sonda vesical o patología valvular cardíaca, los que son operados del corazón, que tienen válvulas mecánicas, ¿no ve? Dar vancomicina, también podemos dar vancomicina. Evitar amoxicilina clavulánico, trimethoprim, ellos lo evitan en la sepsis grave. Nosotros lo evitamos siempre en cualquier infección urinaria porque la resistencia que tenemos a amoxicilina clavulánico para infecciones urinarias es muy alta. Para usar cualquier antibiótico como tratamiento empírico, ya habíamos hablado de las resistencias, ¿no? Que tienen que ser menor al 20% en la baja y menor al 10% en la alta. Y consultar tasas de resistencia locales. ¿Qué pasa con la ITU en mujeres embarazadas? Probablemente van a haber bastantes infecciones urinarias en mujeres embarazadas cuando vayan a hacer su provincia, porque de eso se ocupa el interno, ¿no? De ver a todas las embarazadas, hacerle su control prenatal, es algo que van a hacer de rutina probablemente al año. Entonces, hay que ver qué es lo que vamos a tratar en estas pacientes. Habíamos dicho que la infección urinaria en gestantes, como la bacteriuria asintomática en gestantes, se trata, siempre se trata. Entonces, vemos cambios estructurales en la mujer gestante. A partir de la 7ª semana, los uréteres comienzan a dilatarse y debido a la acción hormonal de la progesterona. Y a partir de la semana 22 a 26 existe un efecto compresivo del útero que va a favorecer a la hidronefrosis. Recordemos que tanto la pelvis como los uréteres, hasta llegar a la vejiga, son con conductos como si fueran una manguera, ¿no? Entonces, si existe algo que los está comprimiendo, como va a ser el útero gestante, va a evitar el vaciamiento de la pelvis y de los uréteres y va a producir una hidronefrosis. Normalmente puede producirse eso. ¿Eso qué es lo que va a hacer? Predisponer a mayor infección urinaria, ¿no? Además, el aumento de la volemia durante el embarazo lleva a una reducción de la concentración urinaria y a un aumento del volumen vesical. Existen cambios en la composición urinaria, cambios en el pH se hace más alcalino, que es predisponente a infecciones urinarias, y la glucosuria puede también, en algunos pacientes, recordemos que puede inducirse en la gestación. ¿Qué vamos a hacer en las mujeres gestantes, mujeres embarazadas? Evitar fluoroquinolonas, no podemos dar para nada, porque le hacemos daño al bebé. Evitamos la nitrofurantoína en el primer trimestre, en los primeros 3 meses, y a partir del segundo trimestre podemos utilizar nitrofurantoína cuando ya está más formadito el bebé, ¿no? Evitar trimethoprim en el primer trimestre, y esto es importante, evitar la ceftriaxona en los días anteriores al parto por kernicterus fetal.
Entonces, la ceftriaxona es un antibiótico que lo usamos para todo. Lo usamos bien, lo usamos mal. Y cualquiera da ceftriaxona, todo el mundo da ceftriaxona cuando un paciente tiene infección urinaria o algo. Entonces, en pacientes con gestación y que ya van a dar a luz o que ya las van a operar, entonces, días anteriores al parto, tenemos el riesgo de producir kernícteros fetal. Que recordemos que el kernícteros es cuando el bebé se pone totalmente amarillo, ¿no? Por la bilirrubina no conjugada. Entonces, vamos a evitar imipenem-cilastatina, igual por efectos adversos al feto. Son fármacos seguros los betalactámicos, ampicilina, amoxicilina, que son normalmente, obviamente, lo dan en las embarazadas. Cefalexina es una buena opción, más que la ampicilina o que la amoxi. Cefazolina, la fosfomicina para bacteriuria asintomática e itus leves podemos dar en embarazadas. Para casos graves, ¿qué vamos a usar? No podemos usar imipenem, ¿no ve? Que es lo que nos dice la guía, pero en embarazadas podemos usar piperacilina, tazobactam. Y bueno, carbapenem es como el mero, excepto el IMI, ¿no? Que ese sí produce diferentes efectos en el feto. Se recomienda una duración del tratamiento corta de 4 a 7 días y para bacteriuria sintomática e itus sintomática leve. Y largo de 10 a 14 días para una itus sintomática más severa, una pielonefritis o una urosepsis, ¿no? Bueno, ¿y qué pasa con los ancianos? Que también es frecuente ver infecciones urinarias en los ancianos. En ellos vamos a tener síntomas localizadores de foco infeccioso urinario o síntomas inespecíficos de infección en ausencia de otros focos. ¿Esto qué quiere decir? Un anciano puede o no tener sintomatología urinaria. Como el sistema inmunológico del anciano es diferente a una persona joven, a un adulto, el paciente probablemente nos llegue con deterioro del estado de conciencia, un viejito que nos los traen porque, no sé, ha dormido mucho desde los últimos 3 días y no se levantó. Entonces, un paciente anciano con deterioro del estado de conciencia nos puede indicar que está cruzando con un foco infeccioso. Puede ser urinario, puede ser pulmonar también, ¿no? Porque los viejitos tienen mayor tendencia a las infecciones. Entonces, siempre un paciente con deterioro del estado neurológico y que es anciano, descartar cualquier tipo de infección. Podemos evidenciar piuria, bacteriuria, ausencia de otro proceso infeccioso o no, o una infección que puede explicar los síntomas. Dijimos, los síntomas de los ancianos son totalmente atípicos, pueden no tener síntomas y solamente estar prácticamente en coma el paciente y simplemente ser una infección urinaria. Si el análisis de orina no demuestra piuria o bacteriuria, no se debe comenzar un tratamiento antibiótico porque probablemente no sea una infección urinaria. Entonces, paciente anciano que llega con alteración del estado de conciencia y que no es que se ha caído o no tiene ¿qué se llama? Un stroke, un ACV isquémico, descartar un foco infeccioso. Es muy frecuente en los ancianos que lleguen deshidratados, que lleguen inconscientes, y se trate simplemente de una infección urinaria o incluso hasta de un globo vesical que puedan tener por alteraciones en la próstata, ¿no? Entonces, siempre en todo anciano buscar un foco infeccioso. Y luego tenemos la ITU asociada a catéter urinario. Existe una capa o biofilm con agregados de bacterias y matriz extracelular polimérica compuesta de biomoléculas como polisacáridos, proteínas, lípidos y ácidos nucleicos que van a proteger, obviamente, a las bacterias, ¿no? Que se forma en la superficie del catéter. Esto va a ser frecuente en estafilococos aureus, enterococos, E. coli, estafilococos, diferentes, Klebsiella, pseudomonas, y todo tipo de bacterias que van a producir este film que va a proteger a la bacteria de los antibióticos que podamos darle, ¿no?
El 100% de los pacientes que tienen sonda vesical van a presentar una colonización a los 30 días. No se debe realizar un urocultivo de rutina en estos pacientes porque no van a salir positivos. Y un urocultivo positivo, ni un urocultivo positivo implica una infección asociada a catéter, sino bacteriuria asintomática que no debe ser tratada. Recordemos, la bacteriuria asintomática no se trata, excepto en mujeres gestantes, ¿no? Entonces, ese paciente sondado, le hacemos un urocultivo, le hacemos urocultivos de rutina, va a tener bacterias, va a tener bacterias. Y si no tiene síntomas, no tenemos por qué hacer tratamiento. A menos que el paciente se vaya a operar, ¿no? Ya dijimos que si el paciente va a entrar a una cirugía urológica y tiene bacteriuria asintomática, sí debemos hacer tratamiento. Pero si el paciente está sondado y está tranquilo y no le van a hacer nada, pues no debemos tratar con antibiótico a ese paciente. Únicamente está indicado el tratamiento antibiótico cuando son sintomáticos, obviamente, ya habíamos dicho. Se sospecha de una hito asociada a catéter. Por los síntomas, realizar un urocultivo que será diagnóstico si se aíslan 10.000 unidades formadoras de colonia de una o más especies bacterianas en una muestra de orina obtenida a través de la sonda o en orina evacuada cuando se ha retirado la sonda. Y la duración del tratamiento no debe ser inferior a 7 días, pudiendo prolongarse a los 14 días. Y el tratamiento va a ser igual, ¿no? Que el paciente tiene síntomas bajos, vamos a dar un tratamiento para una cistitis. Si el paciente tiene síntomas altos, vamos a dar tratamiento para una pielonefritis, ¿no? Pero lo importante en esto es si el paciente tiene síntomas, hacerle un cultivo y ver qué germen está produciendo esto, ¿no? Y hasta ahí llegamos en este tema que es las infecciones urinarias. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Hola, ¿nadie tiene alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran? Pueden ir prendiendo sus cámaras para que le tomen la foto. ¿Entendieron bien lo que es infección urinaria? ¿Sí? No quiero ver después sus referencias cuando trabajen en primer nivel, su referencia de infección urinaria. Se dio ciprofloxacina o levofloxacina por 7 días. No. Entonces, tienen que captar bien qué es lo que van a hacer. O no se dio tratamiento a la infección urinaria porque tenía 80.000 unidades formadoras de colonia. Eso tampoco. Recuerden, si el paciente tiene síntomas, con 10.000 unidades formadoras de colonia ya podemos diagnosticar una infección urinaria, ¿no? Lo que manda aquí obviamente es la clínica, como en toda enfermedad. A ver, chicos, ¿alguna duda, alguna pregunta? En cuanto a los antibióticos. Les voy a preguntar harto de antibióticos en el examen, así que despejen sus dudas. Puedo estar preguntando tratamiento de la infección urinaria, de la ITU alta, la ITU baja. Bueno, no hay ninguna pregunta, ya saben. Doctora, buenas noches. Hola, buenas noches. Sobre el tratamiento de las mujeres embarazadas, mencionó uno que son específicamente que sí se pueden dar. Sí. ¿Será que puede repetir, por favor?
Ya, en las mujeres embarazadas lo que nos dice la guía es dar amoxicilina, ampicilina, que siempre dan en embarazadas, ¿no? Cefalosporinas podemos usar algunas, pero no cuando están cerca del parto. O sea, 1 o 2 semanas antes del parto no podemos usar porque producimos kernicterus en el paciente. Podemos usar fosfomicina si es una cistitis nada más, podemos usar. Nitrofurantoína podemos usar a partir del segundo semestre. Cefalosporina podemos usar si es una pielonefritis, pero si no está cerca el parto, ¿no? Imipenem nunca vamos a utilizar, así sea una cepa productora BLE, vamos a usar meropenem en lugar de imipenem o piperacilina tazobactam. Más o menos a grandes rasgos es eso. ¿Alguna otra duda? Está todo en el PDF que les voy a pasar, están en todas esas tablas de los tratamientos que se van a realizar, pero van a tener cuidado que tiene un error eso que dice ciclofosfamida, eso no es cefalosporina, pero ahí en una de las tablas dice ciclofosfamida, no es ciclofosfamida es un inmunosupresor que nada que ver con el tema, ¿no? Es cefalosporina. Por favor, eso van a tener en cuenta en el PDF que se les va a enviar, porque bueno, la tabla ya estaba así. ¿Alguna otra duda? Buenas noches, doctora. Buenas noches. Yo quedé un poquito perdido en cuanto a los Dígame. antibióticos de primera, segunda o tercera elección. Ya, ¿en cuál? ¿En la pielonefritis o en la cistitis? La cistitis. Ya, en la cistitis de primera elección va a ser la fosfomicina. Ya, la cistitis es la infección urinaria baja, ¿no? De primera elección va a ser la fosfomicina y la nitrofurantoína. La fosfomicina son 3 gramos, dosis única, y la nitrofurantoína, dependiendo del tipo de nitrofurantoína que consigamos o que haya en el medio, puede ser 100 cada 8 o 100 cada 12 horas. Si con eso el paciente no va, o el Bactrim, ¿no? El cotrimoxazol más trimethoprim, podemos utilizar en una cistitis y con eso nos va a ir bien. Una cistitis no tiene mayor problema. Ahora, si el paciente le damos ese tratamiento, es una cistitis, y le damos un tratamiento que lo cumplió, le damos nitrofurantoína, que cumplió 7 días, y a pesar de eso, el paciente no mejoró, siguió con fiebre después de los 3 días, entonces ahí sí tenemos que buscar otra causa, ¿no? De repente no era simplemente una cistitis y estaba empezando ahí y la infección se subió y en realidad puede tener un absceso, puede tener alguna alteración en el tracto urinario, qué sé yo. Ese paciente con el tratamiento que le demos, ya sea una cistitis, una simple cistitis que viene, te consultan, le das nitrofurantoína, fosfomicina, y a pesar de los 3 días continúa con fiebre, por decir, hay que buscar una causa y no es solamente una cistitis, como habíamos creído, tal vez sea una pielonefritis, ya sea un absceso, puede ser algo más grave, ¿no? Entonces, siempre buscar cuando el paciente no mejora con el tratamiento. Porque una cistitis con ese tratamiento va a ir perfectamente. Aparte de las medidas higiénico-dietéticas que le vamos a indicar a nuestro paciente. En cuanto a las pielonefritis, ya vimos que el tratamiento de elección en pielonefritis son las cefalosporinas de tercera generación, que son cefotaxima, ceftriaxona. También podemos utilizar las quinolonas, que aquí entran las quinolonas, que son la ciprofloxacina o la levofloxacina. Pero por favor, eso que les quede bien claro, nunca van a tratar una cistitis con levofloxacina porque ya están quemando todos los antibióticos, o sea, gran parte de los antibióticos y no es correcto, ¿no? Que creemos mayor resistencia bacteriana, que lo que tenemos que cuidar precisamente son los antibióticos que tenemos, porque la verdad que ya no tenemos muchos antibióticos actualmente que
sean sensibles, que los gérmenes sean sensibles a todo, ¿no? Porque existe mucha resistencia bacteriana precisamente por esto, por la mala medicación antibiótica que nosotros mismos damos a nuestros pacientes. Que nos vamos directamente al más fuerte, al más caro o al que está de moda y no damos lo correcto, ¿no? Algo que con lo que puede ir bien y que nos vamos directamente, nos subimos los escalones y nos vamos a algo más sofisticado sin necesidad. Doctora, y en ese caso, cuando creamos ya la resistencia, ¿qué podemos hacer o qué damos? Cuando ya creamos la resistencia, pues ya lo jodimos al paciente, ¿no? Porque el paciente va a tener que comprarse meropenem o imipenem o piperacilina tazobactam y el tratamiento le va a costar más de 200 bolivianos por día o 500 bolivianos por día, dependiendo del tratamiento que le demos. Ese es el riesgo del paciente, que ya le creamos la resistencia. Lo siento, tenemos que irnos los antibióticos de mayor generación y que son obviamente más costosos para el paciente. Ahora imagínense la población que nosotros tenemos aquí, son gente realmente pobre que no tienen dónde caerse, nada, no tienen nada. No vamos a hacer comprar un antibiótico de 200, 300 bolivianos por dosis. Entonces, por eso hay que pensar en esa gente, de no crearles resistencia bacteriana, no adelantarnos con los antibióticos. Esperar un cultivo, si es que el paciente no mejoró, quitamos el antibiótico, dos días hacemos un cultivo y esperamos los resultados. Tal vez sea una cepa productora BLE que nos va a reportar ahí el cultivo y ahí sí tenemos que hacer imipenem o meropenem o piperacilina tazobactam. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Evitar precisamente crear resistencia bacteriana en nuestros pacientes. Y no solamente en la infección urinaria, en todo, en las neumonías o en todas las infecciones que podamos tener. No pongamos el antibiótico que está de moda. Los visitadores ya van a ver, ustedes los van a visitar con levo, con montonera de cosas. Entonces, si bien les van a decir, sí, para infección urinaria, no demos eso de primera elección. Existen otros medicamentos que podemos dar y evitemos la resistencia bacteriana. Y siempre tratemos de guiarnos a través de un cultivo, ¿no? En la medida de lo posible, pedir a nuestros pacientes un cultivo. Sobre todo si es una pielonefritis, no si es una cistitis, no vamos a pedir un cultivo, obviamente. O sea, no hay necesidad, damos un tratamiento. Ahora, si el paciente con una cistitis le damos un tratamiento y no mejoró, entonces cortamos tratamiento, 2 días, hacemos un urocultivo y vemos qué germen realmente es el que está produciendo esa cistitis. ¿Algo más? Doctorita, ¿será que lo puede compartir luego el PDF ahí al encargado del curso? Sí, se lo voy a compartir, no se preocupen todo, yo lo voy a hacer llegar. Ok, doctora. Ya, listo. Nos vemos entonces el siguiente martes, ¿ya? Siguiente martes a las 8 igual, está bien, ¿no? 8, 8:30. Depende de la clase que tengan. ¿Listo? Es la verbena, doctorita. ¿Verbena de qué? De lo de la semana de medicina. Entonces la pasamos más temprano la clase. Sí, por favorcito. La podemos pasar a las 2 de la tarde. O a la 1:30. Porque no podemos seguir perdiendo clase. Anterior clase no pasamos porque era elección de la muperita. Y ahora verbena, entonces no perdamos. Doctor, sí, por eso le decía, doctora, de que si podía compartirlo, porque vamos a estar un poquito más relajado. No se relajen, chicos, tienen que estudiar ese último año. Así que... Sí, doctora, por eso le decía si lo podía enviar el PDF para ir resumiendo de ahí. Ya, si yo se lo voy a enviar, lo voy a buscar aquí en mi computadora, el PDF de esto, y se lo voy a enviar. Y coordinamos entonces para pasar temprano el martes, ¿ya? Para que puedan ir a su verbena. Ok, doctora.
Muchas Listo, gracias. nos vemos. Chao, chao. Gracias. A la espera, gracias.